la suerte de escuchar al doctor Eduardo Montoya, cirujano de amplia trayectoria, ha sido por mucho tiempo jefe del servicio de cirugía y del hospital de Vallarta, donde él ha laborado. Así que en este momento voy a dejarlo con ustedes para iniciar la clase. Otro punto aparte, les quiero hacer recordar que el control de asistencias es obligatorio. Aquel que sobrepasa las 3 inasistencias a teoría entra al problema de evaluación IBI y queda fuera del curso. Así que los que ya están en el límite, se los digo, no crean que no estamos controlando. Así que para que ya no falten la clase. Doctor Eduardo Montoya, muchas gracias. Gracias. Bueno, esta tarde vamos a tocar el tema de la laparotomía. Esta clase es un poquito larga. Esperamos la colaboración de ustedes. No se duerman. Muy bien, el siguiente, por favor. Como siempre, se empieza con la definición. ¿Qué constituye una laparotomía? Es un término general utilizado para referirse a cualquier incisión quirúrgica realizada en la pared abdominal para acceder a la cavidad abdominal. Viene etimológicamente de las raíces griegas, láparo, que es costado ventral, y tomía, que es incisión quirúrgica o corte. Siguiente. Hay que tener en cuenta esta otra denominación, que es celiotomía. Es casi un sinónimo de la laparotomía, y lo traigo a colación porque lo pueden encontrar en revistas europeas, en libros europeos. Se usa celiotomía. Y viene también de las raíces griegas, koilia, que es vientre, abdomen, y tomé, que es sección. Significa lo mismo que la laparotomía. Siguiente. Y veamos la clasificación de las laparotomías. Puede ser exploradora, una laparotomía exploradora también, que es diagnóstica, una laparotomía terapéutica y una laparotomía estadificadora, que es para estadificar en los casos de pacientes que tienen cáncer. Siguiente. Estas laparotomías que hemos visto pueden ser electivas o de urgencia. ¿Y cuáles son las indicaciones para realizar una laparotomía? Un abdomen agudo quirúrgico es una indicación para una laparotomía. Así tenemos también los traumatismos abdominales cerrados, ya lo explicó el doctor Rosa Medina en la clase anterior. La mayoría de los traumatismos abdominales cerrados hay que realizar una laparotomía. Hay algunos que el traumatismo no es tan intenso, en que puede el paciente ser evaluado, ser controlado, y probablemente no necesite una laparotomía, pero los traumatismos intensos, la mayoría necesita ser laparotomizados. Los traumatismos abdominales abiertos también necesitan ser laparotomizados. Estos traumatismos son más frecuentemente laparotomizados que los cerrados. Toda herida punzocortante por un cuchillo, por un verduguillo, por un proyectil de arma de fuego, debe de ser laparotomizado. También se realizan laparotomías en las complicaciones postoperatorias. Paciente que es operado y que no evoluciona bien, segundo, tercero, cuarto, quinto día no evoluciona bien, el cirujano tiene que ver el momento en que se decide a laparotomizar al paciente para revisar esa operación que ha realizado. También en dolor abdominal persistente y que día a día va intensificándose, puede ser susceptible de una laparotomía. En todas las tumoraciones abdominales hay que realizar una laparotomía, así tengamos el diagnóstico o no sepamos de qué tumoración se trate, pero debe ser el paciente laparotomizado. También en sangrados crónicos y en ascitis de causa desconocida. Siguiente, por favor. Las contraindicaciones de la laparotomía son pocas. Una de ellas es el estado terminal de un paciente. Es lógico, si un paciente es un enfermo crítico, el mismo anestesiólogo se va a oponer a darle anestesia. Nos va a decir, oiga, yo le pongo 2 gotas de anestesia y el paciente se me muere antes de que usted pueda siquiera meterle el cuchillo. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que realizar una junta médica
los cirujanos en pacientes con enfermos críticos y necesita una laparotomía, el cirujano llama a una junta médica con otros cirujanos, con el anestesiólogo, puede ser que necesitemos al cardiólogo también, y después de la junta médica, si se decide hacer la laparotomía, hay que explicarle bien a la familia de que se va a operar con todos los riesgos, bajo todos los riesgos, y que el paciente puede morir aún antes de ser abierto. También no se hace la laparotomía cuando ustedes como cirujanos evalúan a un paciente y se dan cuenta que no tiene ni los síntomas ni los signos para pensar en un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, así el clínico le diga hay que operarlo, ustedes son los que van a decidir si hacen la laparotomía o no. Si el paciente sospechan que no es quirúrgico, no se hace la laparotomía. También una contraindicación de la laparotomía es la coagulopatía de difícil control. Esa es una de las contraindicaciones. Y por último, trastornos metabólicos graves. Siguiente, por favor. Y acá tenemos algunos principios quirúrgicos de William Stewart Halsted, que fue cirujano pionero de la cirugía moderna, un cirujano americano, norteamericano, y da ciertos principios quirúrgicos. Fue el primer jefe de cirugía en el hospital Hopkins, John Hopkins. Da unos principios quirúrgicos que debemos tener en cuenta. Una estricta técnica de asepsia. Debemos de pensar en la incisión, que cuando hacemos la incisión, en disminuir al máximo el grado de agresión. La disección debe seguir planos anatómicos y manipulación debe ser cuidadosa. Los ayudantes deben tener cuidado en la separación y tracción adecuada de esa incisión. Preservación de la vascularidad tisular. Revisar siempre y tener presente la hemostasia para reducir al mínimo la hemorragia. Y en el momento de cerrar al paciente, preciso afrontamiento de los tejidos. No tensión en las suturas. Cuando las suturas tienen mucha tensión, el mismo hilo corta los tejidos y produce también áreas de necrosis. Y eliminación del espacio muerto en la medida de lo posible. Siguiente, por favor. ¿Y qué condiciones debe tener el cirujano? La primera y más importante es que debe tener un amplio conocimiento de la anatomía. Además, en la cirugía debe actuar con movimientos sistemáticos y ordenados sobre los tejidos, evitando lesionar estructuras u órganos vecinos. Esto es lógico. Y ojo, ténganlo presente siempre, la cirugía es un trabajo en equipo. Siguiente, por favor. Y como el cirujano debe tener amplio conocimiento de la cirugía, traemos acá, revisaremos. Ustedes tienen la anatomía presente, la han estudiado hace poco, entonces revisaremos la anatomía de la pared abdominal. Tenemos dos columnas musculares importantes que son los músculos rectos derecho e izquierdo, los músculos rectos del abdomen. Y la parte lateral tenemos el músculo oblicuo mayor, miren el sentido de las fibras, casi sigue la dirección de las costillas, el oblicuo mayor. Siguiente, por favor. Tenemos el oblicuo menor, la dirección de las fibras en sentido contrario. Siguiente, tenemos acá el músculo recto anterior, han abierto la vaina anterior del estuche de los rectos, está abierto para que se vea la masa muscular del recto anterior derecho. Siguiente, por favor. Y más abajo tenemos el músculo transverso, en la parte lateral tenemos el músculo transverso. Y acá se ve la vaina posterior del estuche de los rectos. Eso es lo que saben, conocen mejor que yo, la anatomía. Siguiente. Y veamos la inervación, la dirección que siguen los nervios, la dirección de las costillas, esa es la dirección de los nervios. Siguiente. Y la irrigación mamaria, que viene de la mamaria interna, la epigástrica superior, la epigástrica inferior. Siguiente. Y estos son los pasos del procedimiento quirúrgico para una laparotomía y prácticamente casi a todas las intervenciones quirúrgicas.
ustedes ya conocen esto por las clases de práctica. El paciente colocado en decúbito dorsal. Posición de decúbito dorsal porque esto es una laparotomía, vamos a operar el abdomen. Entonces el paciente tiene que estar en decúbito dorsal o boca arriba, como quieran llamarle. Le tiene que hacer un lavado de la piel, asepsia, antisepsia, tan igual como ustedes han aprendido a lavarse las manos. Si ustedes se demoraron 10 minutos en lavarse las manos por usar un jabón corriente, el paciente lo tiene que lavar igual 10 minutos. Y si ustedes usaron un jabón de los que tienen buenos antisépticos, clorexidina, uno de esos, basta con 5 minutos, el paciente también se tiene que lavar ese mismo tiempo. Ahora les pregunto, ¿el paciente se lava? ¿Ustedes se lavan con escobilla? ¿Al paciente también lo lavamos con escobilla? ¿Por qué no se lavan con escobilla? No se lava con escobilla, como dice el doctor, muy bien, para no dañarle la piel del paciente. Nosotros no sabemos cuánta presión ejercemos sobre la escobilla. El paciente está anestesiado, está dormido y no les puede decir, me está doliendo, ya no escobilla tan fuerte. Entonces se lava solo con gasas al paciente, con gasas. Muy bien. Después de que se ha hecho el lavado de la piel, se colocan los campos quirúrgicos, que ya saben cuántos son, y se fija el electrocauterio y la cánula de aspiración a la sábana más superior, la última que han puesto. ¿Qué sábana es? La sábana fenestrada, la sábana fenestrada, ¿no? O el poncho. Ahí se fija el electrocauterio y la cánula de aspiración. Se colocan dos compresas, van a ver después en película, se colocan dos compresas a los lados de donde se va a hacer la incisión y se entra a cavidad. Una vez que entran a cavidad, ustedes tienen que seguir una cierta metodología para explorar la cavidad abdominal. Se debería de explorar siempre la cavidad abdominal cada vez que se hace una laparotomía. Y esta metodología es seguir el sentido de las agujas de reloj. Empiezan a examinar primero el epigástreo, después el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, hipogástreo, fosa ilíaca derecha, flanco derecho y hipocondrio derecho. Por último, el mesogástreo. También se debe examinar el retroperitoneo. Se puede meter la mano y se puede tocar los riñones para ver si hay tumoraciones renales o tumoraciones retroperitoneales. Eso es la exploración que se hace en cavidad cuando se hace una laparotomía. Después ya, bueno, se soluciona el problema quirúrgico por el que hemos entrado, y antes de cerrar la pared, antes de realizar la síntesis, se retira todo el instrumental y la misma señorita instrumentista le dice gasas completas. Pero si no lo ha dicho, ustedes le preguntan al señorita instrumentista, ¿las gasas están completas? Y ella le tiene que afirmar, sí están completas. Si no estuviesen las gasas completas, ella le va a decir, falta una gasa. Si falta una gasa, ustedes no pueden cerrar al paciente. Todo el equipo, empezando por la circulante, que es la responsable, y la instrumentista, son las responsables, tienen que buscar la gasa en sala de operaciones. Empiezan a buscar en los tachos, recuentan todas las gasas, y por último, si no encuentran la gasa, el equipo médico tiene que buscar la gasa dentro de la cavidad abdominal. Si no encuentra la gasa, hay una última opción, que es solicitar una radiografía simple de abdomen. Las gasas tienen un filamento radiopaco, las gasas actualmente tienen un filamento radiopaco que sale en la placa simple de abdomen. Pero todos esos pasos se tienen que seguir. Si no, puede ser que se quede una gasa y después va a haber un problema con el cirujano y con todos. Y por último, se lava la herida y se cierra por planos. Siguiente, por favor. Los tiempos de la laparotomía, ¿qué es la forma como vamos a dividir esta clase? En diéresis, exéresis, síntesis, y por último vamos a tomar otro tiempo más, que es las complicaciones de la laparotomía. La primera, siguiente, por favor. Primero vamos a ver, siguiente, la diéresis.
¿Qué cosa es la diéresis? Es la división de los tejidos para abrir una vía de acceso para llegar a la cavidad abdominal. O sea, la apertura de la cavidad abdominal es la diéresis. Siguiente. Esto se realiza por sección, o sea, una incisión con instrumentos cortantes, como el bisturí frío, el bisturí eléctrico o las tijeras, y por divulsión o separación con instrumentos romos, pues el mango de bisturí. Las torundas son pequeñas gasitas dobladas y montadas en una pinza, le llaman torundas, en otros sitios le llaman frijolitos, en otros sitios, bueno, tienen diferentes nombres. Y también se puede realizar con las tijeras de punta roma cerradas y se introducen y después se abren las tijeras. Vamos a ver más adelante en unos slides. También se puede realizar con los dedos. Uno de los mejores disectores son los dedos. Se usa el término tomía para referirse a la diéresis. Siguiente. A la apertura. ¿Cuál es la conducta quirúrgica que debemos seguir? El cirujano tiene siempre que pensar y avanzar de lo más sencillo, de lo más fácil, hacia lo más difícil. No, apenas entra la operación, no se va a meter en lo más problemático. Debe de conocer siempre la situación en que se encuentra, controlar al máximo la hemorragia, tener buena visibilidad del campo operatorio. Esto es ayudado por los ayudantes, por eso se le llama ayudantes. Ellos ayudan a separar las asas vecinas del campo operatorio. Tiene que dosificar esfuerzos mecánicos para disminuir la fricción de los tejidos. Siguiente. Esta es una revisión muy rápida del instrumental que se utiliza para la diéresis. Bisturí, tijeras de Mayo, tijeras de Messenbaum, pinza de disección y sonda canalada. Siguiente. Lo vamos a pasar más rápido. Estos son los diferentes tipos de bisturí, hay de diferentes tamaños y diferentes tipos de hojas también y de diferentes formas. Siguiente, ya lo conocen ustedes. Veamos las tijeras de Mayo, que pueden ser rectas o curvas. Estas tijeras se usan para el corte de tejidos gruesos, como tendones o aponerosis, son tejidos humanos, tendones o aponerosis, pero también se utilizan para cortar material quirúrgico. Tanto la tijera de Mayo recta como curva se utiliza para cortar hilos, para cortar gasas, para cortar drenes, para cortar sondas, mallas quirúrgicas. Siguiente. Y las tijeras de Messenbaum son las tijeras más finas, más delicadas, puede ser también rectas o curvas, y se utiliza para el corte de tejidos humanos finos. Tejidos humanos finos. Siguiente. Pinza de disección de diferentes formas y tipos. La más usada, la estándar que está acá, y esta chiquita de Addison, si no la han visto, es una pinza de disección finita, puede ser sin uñas o sin dientes y con dientes. Siguiente. Acá está con dientes. Siguiente. Y la sonda acanalada, que vamos a ver su uso ahora. Siguiente. La incisión viene del latín incidere, que quiere decir cortar. Consiste en la sección metódica de las partes blandas. Acá está realizando la disección con un bisturí frío el cirujano. Siguiente. ¿Y cuáles son las características de las incisiones? La incisión debe dar un campo operatorio suficientemente amplio. Repitiendo prácticamente, lesión mínima de vasos y nervios, apertura fácil y simple, minimizar las posibilidades de eventraciones. El cirujano tiene que coger el tipo de incisión, lo vamos a ver más adelante, para realizar su laparotomía, y pensar siempre en minimizar siempre la posibilidad de eventraciones. Y también tiene que pensar el cirujano en la posibilidad de ampliar esa incisión de acuerdo a la patología que tenga y de acuerdo al momento en que esté entrando el cirujano, si es de emergencia, si no es de emergencia. Siguiente. Vean cómo se usa el bisturí. Hay diferentes formas de coger el bisturí, como una lapicera, como un cuchillo de mesa, como un arco de violín, incisiones largas, más de mayor longitud, y con el filo hacia arriba, que es una diéresis centrífuga. Siguiente, por favor.
El bisturí siempre debe estar, cuando se corta la piel, a 90 grados de la piel, del plano de la piel. Siguiente. Porque si no está medio inclinado, los cortes son en bisel y no debe ser así. Siguiente. El cirujano, cuando realiza el corte, con la otra mano, en este caso el cirujano es diestro, con la mano izquierda separa la piel para que el corte salga recto y no salga la herida sea en forma de cerrada, como serrucho. Siguiente. Acá vemos el uso de la sonda canalada. La sonda canalada se usa sobre todo en el momento en que estamos abriendo la pared abdominal, cuando estamos llegando a los planos más profundos. ¿El plano más profundo cuál es? El peritoneo. Es el peritoneo, el plano más profundo. Antes de abrir la cavidad tenemos que abrir peritoneo, antes de llegar a la cavidad. Muchas veces en los pacientes que han sido operados con anterioridad en esa misma zona, la cicatriz se vuelve fibrosa y adentro las asas intestinales se pegan a la pared anterior, a la pared del abdomen, se pegan. Y cuando uno está abriendo, si uno no ha pensado en eso y no tiene cuidado, al hacer el corte de las últimas capas y del peritoneo, puede incidir un asa intestinal, abre un asa intestinal y es un problema para la cirugía. Entonces, tenemos la sonda canalada que nos ayuda a evitar estos daños. Ponemos la sonda canalada con la canaleta hacia arriba y encima de la canaleta se desliza el bisturí con el filo hacia arriba y así no hacemos daño en la parte de las asas intestinales que se encuentran abajo. Siguiente. Y es la forma como se agarra se sostiene la pinza de disección, como un lapicero también. Siguiente. Como el cirujano mismo, con una mano tiene el bisturí que está cortando y que está incidiendo, y con la otra mano, él mismo se presenta los tejidos que va a cortar y se separa también los tejidos. La mano izquierda tiene la pinza anatómica. Siguiente. ¿Y cómo se deben de coger las tijeras? Vean, el dedo índice está en la articulación de la tijera. Siguiente. Y cuando el cirujano no tiene la sonda canalada, él mismo tiene que protegerse, tiene que proteger las asas intestinales cuando está abriendo, metiendo la mano izquierda con los dedos juntos para separar las asas intestinales hacia abajo y poder cortar la aponerosis y el peritoneo. Siguiente. Este es el uso de las tijeras en divulsión. La divulsión se hace en los tejidos más blandos, no se hace en tejidos que son duros, no se hace en las aponeurosis, generalmente no se hace la divulsión, pero sí, por ejemplo, las masas musculares se pueden divulsionar. En este caso está divulsionando, mete la tijera con las hojas cerradas y posteriormente abre las hojas de la tijera para ejercer la acción de divulsión. Siguiente. Ahora vamos a ver los tipos de incisiones. Estas se pueden clasificar según la dirección y según la ubicación. Según la dirección que sigan, las incisiones para una laparotomía pueden ser verticales, también llamadas longitudinales, pueden ser transversales u horizontales, pueden ser oblicuas y pueden ser mixtas. Y según la ubicación, pueden ser anteriores, vamos a ver cuáles son estas, anteriores, otras pueden ser laterales o extrarrectales, posteriores, lumbares y tóraco-abdominales. Siguiente. Y veamos con esta foto. Vamos a orientarnos. Las incisiones verticales, mediana, en la línea media, esta de color amarillito es la incisión mediana, que puede ser supraumbilical, puede ser infraumbilical o puede ser supra e infraumbilical, también llamada sifo-ubiana. Esta es mediana, es sobre la línea alba. Tenemos las paramedianas, que puede ser tanto en el lado derecho o en el lado izquierdo. Las paramedianas se consideran que están dentro
¿De qué zona? Dentro de la zona que ocupan los músculos rectos. La paramediana derecha llega hasta este límite, la paramediana izquierda llega hasta este límite. Esta foto parece de Cristiano Ronaldo, no bien atleta, se le nota bien los músculos rectos. Entonces nos puede ayudar para ver hasta dónde llegan las incisiones paramedianas. Hasta acá. Todo lo que está sobre los músculos rectos son paramedianos. Entonces, estas incisiones paramedianas pueden ser también supraumbilical, como esta, puede ser infraumbilical, o puede ser una incisión paramediana supra e infraumbilical. Son las paramedianas. Y las laterales o extrarrectales están por fuera del límite de donde se encuentran los músculos rectos. Por ejemplo, esta línea negrita es una incisión extrarrectal, es una incisión lateral. Bueno, ahora, estas paramedianas, otra vez regresamos a las paramedianas, pueden dividirse en pararrectal externa. Vamos a explicarle. Pararrectal externa quiere decir, es el ejemplo de la incisión de Yalaguier infraumbilical en este caso, quiere decir que la incisión se hace dentro del estuche de los rectos, de la zona que comprende el estuche de los rectos, pero se abre la hoja anterior del estuche de los rectos y en la masa muscular se retrae hacia la línea media, o sea que no se atraviesa la masa muscular, sino la masa muscular del músculo recto se retrae hacia la línea media, y se hace la incisión de la vaina posterior del estuche de los rectos, o sea que entra prácticamente casi en el borde externo del estuche de los rectos. El estuche de los rectos es así, se hace la incisión, la vaina externa y la vaina interna, perdón, superficial y profunda, pero retrayendo el músculo recto hacia la parte interna. Por eso la incisión se llama externa, pararrectal externa. La pararrectal interna es todo lo contrario. La pararrectal interna es retrayendo el músculo recto hacia la parte de afuera y la incisión se hace en el borde interno de la vaina de los rectos. Se abre la vaina anterior y la vaina posterior del estuche de los rectos. Lo vamos a ver mejor para orientarnos en el siguiente slide. Y por último, la incisión transrectal es no se retrae el músculo recto para ninguno de los dos lados, sino la incisión atraviesa la masa muscular. Esa es la incisión transrectal. Siguiente. Y nos podemos orientar con esta figura. Fíjense, la mediana es la línea media, la línea alba, la mediana. El 2A, 2B y 2C son las paramedianas o pararrectales, también llamadas pararrectales, las paramedianas. La paramediana interna, como les decía, la paramediana interna está casi en el extremo interno del estuche de los rectos, pero se abre el estuche, la cara anterior y la cara posterior, y el músculo se retrae hacia afuera, y por eso se llama pararrectal interna esa incisión. La transrectal no se mueve el músculo recto para ningún sitio, sino se atraviesa la masa muscular. La transrectal, que es el 2B. Y la pararrectal externa, retraemos el músculo recto hacia la parte media y se hace la incisión de la cara anterior y posterior del estuche de los rectos. Y esta es número 3, es una incisión lateral. Siguiente. Ahora veamos las ventajas y desventajas de estas incisiones verticales. Las ventajas: rápido y fácil acceso. Sobre todo, la de más rápido y fácil acceso es la mediana, supra o infraumbilical o supra-infraumbilical, es la de más rápido acceso. Atraviesa menos tejidos, la mediana también. Recomendado para los casos de emergencia, mínima lesión de vasos y nervios, poco sangrante y fácilmente se puede ampliar. Sus desventajas: es dolorosa, puede dificultar el movimiento respiratorio, por el dolor, es más eventrógena que las otras incisiones y es poco estética. Siguiente, por favor. Las incisiones oblicuas.
Las principales incisiones oblicuas, porque hay una diversidad de incisiones oblicuas, vamos a considerar las principales y la más importante es esta de acá, subcostal derecha, que es la incisión de Kocher o Kocher, la subcostal derecha, incisión de Kocher, a 1 centímetros debajo del reborde costal derecho. La subcostal izquierda, que es igual que la de Kocher, pero en el lado izquierdo se llama la incisión de Pribram, subcostal izquierda. Esta es una incisión que casi no se usa, no sé por qué salió acá. La oblicua del hipocondrio ya casi no se usa esta. La incisión de McBurney es una incisión oblicua en el cuadrante inferior derecho del abdomen sobre el punto de McBurney. Ya saben ustedes dónde se ubica el punto de McBurney. Esta es la incisión de McBurney, es oblicua. Hemos visto en los slides anteriores la incisión de Jalaguier. Esa incisión es, en lugar de ser oblicua, es vertical. También es acá, es una pararectal externa, Jalaguier. También es para operaciones de apéndice. O sea, ya tenemos dos incisiones para operación de apéndice, Jalaguier y la McBurney. Tenemos acá incisiones oblicuas en la región inguinal. Acá hay otra chiquita en el lado derecho y en el lado izquierdo. Este es el lado izquierdo. Esas son incisiones para tratar las hernias inguinales. Las incisiones los usa el cirujano de acuerdo al órgano o al diagnóstico que tiene del órgano afectado o la lesión afectada que va a tratar en la laparotomía. Si el cirujano tiene un problema en el cuadrante superior derecho, tendrá que pensar en qué tipo de incisiones va a hacer para tratar ese órgano. No va a ser que tiene la molestia, ya está sospechando en la impresión diagnóstica que tiene un problema en el vaso y ya hace una incisión en el lado derecho. No es así. Entonces la incisión le escoge el cirujano de acuerdo a lo que va a tratar, el diagnóstico que tenga. Esta es otra gran incisión, que es la gran oblicua del flanco. Esta de acá. Siguiente, por favor. Otras incisiones oblicuas, la de Mason y la de Rutherford Morrison, incisiones oblicuas. Siguiente. Ahora, veamos las ventajas de las incisiones oblicuas. Son más seguras, producen menos eventraciones, recomendadas para ciertas cirugías seleccionadas, mínima lesión de vasos y nervios, son más estéticas. ¿Y cuáles son sus desventajas? También son dolorosas, también dificultan la respiración, son menos extensibles, no se pueden alargar la incisión hacia los lados. Está limitada solo al órgano a tratar. Siguiente. Y veamos ahora las incisiones transversales. Las incisiones de Sprengel, que puede ser superior, media, inferior, que son supraumbilicales, Sprengel. Y en la parte inferior o infraumbilicales, en la parte inferior del abdomen, tenemos dos incisiones importantes. La de Rocky Davis, que es una transversal también en el punto apendicular. Es la tercera incisión que tenemos para la cirugía de apéndice, Rocky Davis. Y esta incisión suprapubiana, que es ligeramente arqueada, normalmente no es tan recta, que es la de Fanesti, que se utiliza para cirugías ginecológicas y también para cesáreas. Siguiente, por favor. Las ventajas de las incisiones transversales: más estética, sigue la línea de Langer, buen acceso a órganos, menos dolorosa, menos evetrógena, lesiona menos vasos y nervios. Desventajas: tiene una extensibilidad limitada, acceso más laborioso, mayor sangrado, indicada en procesos patológicos específicos. Siguiente. Y tenemos por último las incisiones mixtas o combinadas. Es la unión de una incisión vertical con una oblicua o con una transversal. Se le llaman a esas incisiones mixtas. Tenemos estas incisiones para cirugías ya altas de abdomen alto o de bajo del tórax. Tóraco freno derecha, izquierda, tóraco freno,
Tenemos acá incisiones en la línea media, que es la de Río Branco, que tiene se agrega una oblicua en forma de J, o esta de acá en forma de palo de hockey. Siguiente. Tenemos otras incisiones mixtas también, como esta de Mayo Robson, o como esta de Kerr en la línea media, con una prolongación oblicua sobre el ombligo o al lado derecho del ombligo. Siguiente. O tenemos esta de acá, que es la incisión de Chevron, que es la unión de la incisión de Kocher subcostal derecha con la de Pribram subcostal izquierda. Es como una V invertida, se llama incisión de Chevron. También a veces le llaman en algunos sitios incisión de Citroën, que es el logo de la Citroën. Siguiente. Y tenemos esta de acá, cuando una incisión de Chevron tiene una prolongación superior, queda esta estrella que le llaman la incisión de Mercedes-Benz. Como pueden ver, esta incisión de Mercedes-Benz se utiliza para cirugías de hígado, cirugías de páncreas, cirugías de vaso, para todas esas cirugías de la parte superior del abdomen. Siguiente. Entonces, ¿qué factores determinan para que el cirujano pueda elegir qué incisión va a usar? Ya lo dijimos, el órgano a tratar. El cirujano, antes de entrar a realizar una laparotomía, ya tiene un diagnóstico presuntivo. Ya él debe saber qué cosa es lo que piensa que va a encontrar. Entonces, de acuerdo al sitio o al órgano que va a tratar, es que él escoge el tipo de incisión que va a realizar. Y cuando tiene dudas, tiene que pensar en que su incisión debe poder extenderse más, porque si él no encuentra lo que pensaba y hay otras cosas que están adyacentes, pero necesita abrir más, esa incisión que ha hecho tiene que tener posibilidad de ser extendida. También depende del tipo de cirugía que va a realizar. Es diferente si va a realizar una cirugía de una patología benigna o una patología maligna. O sea que tiene que pensar en todo eso para escoger la incisión. Tiene que pensar si la está haciendo una cirugía de urgencia o una electiva. El tamaño del paciente, un paciente grandazo, no vamos a hacer una incisión pequeñita. Lo mismo, si el paciente es obeso, un paciente que es obeso no vamos a hacer una incisión pequeñita. Conforme vamos profundizando, sostiene un alto así de grasa y la incisión se nos va reduciendo y al final quedamos con un huequito que no entra ni la mano para operar. Entonces, el paciente que es obeso, tenemos que hacer incisiones más grandes. Tenemos que pensar si el paciente ha tenido cirugías previas. Ya hemos dicho, las incisiones antiguas, hay fibrosis, hay adherencias y muchas veces tenemos que pensar si vamos a entrar por el mismo sitio o entramos por el costado de estas incisiones antiguas. Y por último, la preferencia del cirujano. Ahora veamos algunos pasos a seguir en algunas laparotomías que son de las más frecuentes dentro de los que realizamos la cirugía. La primera, veamos la laparotomía media, supra e infraumbilical. ¿Qué pasos se siguen o qué pasos va avanzando el cirujano? La incisión vertical, como hemos dicho, encima y debajo del ombligo, en la línea media. La longitud de esta incisión es variable. ¿Y qué cosa incide el cirujano? La piel, y después de la piel viene el celular subcutáneo, después la aponeurosis en la línea alba. Posteriormente se abre el peritoneo y se expone el área operatoria. ¿Para qué se utilizan estas incisiones medianas? Prácticamente para cualquiera de las vísceras intraabdominales. Expone casi todo el abdomen. Estómago, vesícula, vías biliares, páncreas, por todos lados del abdomen que uno quiera. Con una incisión mediana puede abarcar a resolver cualquier problema. Veamos una pequeña película para que vamos a ver si puede. Una incisión mediana supraumbilical. La cabeza del paciente está en ese lado,
los pies están en la otra parte contraria. Está haciendo la incisión supraumbilical, rodea el ombligo, la cicatriz umbilical y la parte infraumbilical. Esas son las dos compresas que se ponen a los lados de donde se hace la incisión, que les dije, las dos gasas grandes ayudan a separar y a secar el campo operatorio. El cirujano con la mano izquierda, como separa la piel y realiza la incisión con el bisturí frío. El ayudante ayuda a secar también y ahora cambia el electrobisturí para realizar la hemostasia. En todos los pasos de la cirugía se hace la hemostasia. En la diéresis, como están viendo, se hace hemostasia también. En la exéresis y en la síntesis, en todos los pasos hay que hacer hemostasia. Está haciendo hemostasia de vasos que hay en el tejido celular subcutáneo. Sigue con el corte. En la línea media es el tejido celular subcutáneo. Está cortando y está haciendo coagulación de los pequeños vasos. Va profundizándose hasta que llega a ver esa capita blanca que ven ustedes al fondo. Eso ya es la aponeurosis, la línea alba, que empieza a cortarla con el electrocauterio. Con una pinza de vacuum agarra la aponeurosis. Las vacuum son hemostáticas y también prensoras, y levanta la aponeurosis y está cortando aponeurosis, y bien pegado, delgadito, finito, está el peritoneo. Casi no se nota acá, está pegado a la aponeurosis el peritoneo. Ahí está cortando la aponeurosis y el peritoneo. Fíjese cómo introduce las manos para proteger las asas intestinales del corte que está realizando con el electrocauterio. Ahora veamos otra incisión para otra laparotomía, que esta es para mediana derecha, para rectal interna. Acuérdense, la Yalaguier es para rectal externa, infraumbilical. La Yalaguier, esta es para rectal interna. También la van a hacer infraumbilical. Los pasos parecidos al anterior: pie, se secciona pie, celular subcutáneo, y se llega a la vaina del músculo recto. La vaina anterior del músculo recto se secciona, y como esta es para rectal interna, nosotros tenemos que rechazar la masa muscular del músculo recto hacia afuera, y se secciona la vaina posterior del músculo recto y se abre el peritoneo, exponiendo el área operatoria. Las operaciones que se pueden realizar en el lado derecho es el apéndice cal, es muy parecida a la Yalaguier, se puede utilizar para realizar la apendicectomía, cirugías de ovarios, de anexos, el colon derecho o intestino delgado terminal. Siguiente. Y vean los pasos con figuras para que no se olviden. Incisión de pie, celular subcutáneo, la vaina anterior del músculo recto, y acá vean cómo está jalando el músculo recto hacia la parte interna, ¿no? Para afuera, perdón, y la parte interna va a ser el corte. El músculo recto se rechaza, en este caso va hacia la parte externa, de acá hacia afuera, y se va a hacer el corte de la vaina posterior del músculo recto y se abre cavidad. Siguiente. Se abre la vaina posterior y el peritoneo. Empezamos a hacer los vídeos para ver si se ve algo en esta película.
Está haciendo la incisión. Piel celular subcutáneo, parecida al anterior. Se profundiza en el celular subcutáneo. El ayudante ayuda a separar. En este caso la incisión es con bisturí frío. Está abriendo la aponeurosis anterior del músculo recto. Está divulsionando y corta con la tijera, divulsiona y corta. Y acá rechaza el músculo recto, está rechazando el músculo recto para encontrar la aponeurosis posterior del estuche de los rectos. Hay un vasito que está sangrando, le pones un punto. Los puntos que se usan para la hemostasia son puntos en cruz, puntos cruzados. En este caso, en lugar de poner punto cruzado, pone un punto y anuda por un lado de la pinza y después le da la vuelta y da otro nudo por el otro lado de la pinza. Es otra forma de hacer hemostasia de los vasos sangrantes. Listo, con una hemostática en la vaina posterior de los rectos, la incide y se abre la vaina posterior de los rectos y el peritoneo. O con una tijera, también se puede cortar. Con una tijera lo va a realizar en este caso. Entrar a una cavidad. Ahora vemos una laparotomía oblicua, que es la incisión de McBurney en el cuadrante inferior derecho. La incisión de más o menos 3 a 5 centímetros en el punto de McBurney, la incisión oblicua. Siguiente. Se abre la aponeurosis del oblicuo mayor y el músculo oblicuo mayor se divulsiona. En este caso se hace la divulsión siguiendo la dirección de la fibra del oblicuo mayor, y abajo se ve la fibra del oblicuo menor que está acá, y también se hace la divulsión de las fibras del oblicuo menor. Y debajo del oblicuo menor encontramos el músculo transverso que también se divulsiona y encontramos el peritoneo. Siguiente. Se abre el peritoneo y caemos justo en el ciego, donde encontramos el apéndice cardio. La incisión de McBurney sirve para realizar las apendicectomías. Veamos una. Va a ser la incisión. Los pies del paciente están acá abajo, la cabeza está acá, para que se orienten, el ombligo está por acá. Con separadores de Bolman, abierto la aponeurosis del oblicuo mayor, y después todo viene, se realiza la divulsión de las fibras musculares. Mete separadores de Farabes para ayudar a hacer la divulsión, jala, y se encuentra en el oblicuo menor, también hace lo mismo, divulsiona. Después el transverso, como han visto en la figura, hasta que llegan a cavidad. Están divulsionando, fíjense cómo divulsionan con la tijera, meten la tijera cerrada y separan las hojas de la tijera. Entonces, están divulsionando. También pueden divulsionar con una pinza cerrada o con el dedo, está divulsionando con el dedo también el cirujano ahí. Es lo que menos daño hace es el dedo. Abrieron cavidad y caen sobre el ciego, están jalando el ciego para buscar el apéndice cecal. A veces está medio escondidita, pero tiene que buscarlo ahí en el ciego, se encuentra el apéndice cecal. Tiene que seguir
Buscando ahí las tenis. Y listo, encontramos el apéndice cal. Un apéndice cal, algunos dirían un poco dudosa, ¿no? No tenía apendicitis, no, sí tenía apendicitis en el tercio distal, está un poquito más hinchadita en el tercio distal y no se ven bien los colores acá. Vamos a suponer que esté coloradito, inflamado, es una apendicitis aguda. Cogen el meso del apéndice cal y van a buscar en la base, van a buscar la arteria apendicular para amarrarla, ligarla, seccionarla y después ligan el apéndice cal en su base. Se liga el apéndice cal en su base. Está divulsionando con la pincita. Muy bien. Otra cirugía importante es esta de acá, que es la transversal suprapúbica Panestring. Como le dije, está encima del pubis, es media con una ligera concavidad superior, y los pasos que se siguen es: se abre piel, celular subcutáneo y se llega a la ponerosis de la vaina de los rectos, derecho o izquierdo. Se secciona transversalmente la ponerosis anterior de la vaina de los rectos y se empieza a liberar del músculo recto hacia arriba en dirección al ombligo. Se empieza a liberar hacia arriba. Y conforme liberamos vamos viendo acá en la línea media. Se sigue liberando hacia la parte superior, divulsionando, y encontramos la línea media que se incide y se abre peritoneo y llegamos a cavidad. Siguiente. La película. A ver si se puede notar en la película la incisión suprapúbica. Bien, llegamos al celular subcutáneo, hay algunos vasitos sangrantes. Nos presenta con la pinza el ayudante o el cirujano, y el ayudante le aplica el electrocauterio para cauterizar esos vasitos. Están haciendo una hemostasia prolija. Están persiguiendo los glóbulos rojos. Todavía hay un vasito sangrante acá en la parte inferior de la incisión. Listo, se sigue la cirugía con el electrocauterio, que corta y coagula a la vez. Se profundiza la incisión. En la parte inferior, esto transparente, este tubito es el aspirador. Lo ponen cerca a donde están coagulando porque el humo produce cáncer, aspirar ese humo. Llegaron a la poneurosis de los músculos rectos. Fíjense el color blanquito, esa es la poneurosis anterior de los músculos rectos. Está disecando algo, limpiando algo de la grasa para tener el campo perfecto, y realiza el corte de la poneurosis anterior del estuche de los rectos, tanto derecho como izquierdo. Lo que sangra es esta hemostasia, y vemos las fibras musculares de recto derecho, anterior derecho, y de recto anterior izquierdo, ahí en la línea media, la línea algo.
se carga con unas pinzas de tracción, o puede ser también con Rochester Pean, y van a realizar la apertura longitudinal posterior. Primero empiezan a disecar hasta la altura del ombligo más o menos, y después hacen la apertura en la línea media. Están buscando la línea media. En la parte inferior del abdomen los músculos rectos tienden a juntarse, no están tan separados como en la parte superior del abdomen, están cogiendo el peritoneo. Están viendo a ver si que no se mete ahí. Cuando uno abre muy abajo tiene que tener cuidado de no abrir la vejiga urinaria. Entonces, si tienen dudas, suben un poco más arriba, van un poco más arriba y hacen el corte del peritoneo y entran a cavidad. Ya está abierta cavidad. Tenemos otra incisión típica, que es la de Kocher. Esta es la última que vamos a ver. Los pasos que se siguen. La incisión, hemos visto, paralela al reborde costal derecho, a unos centímetros abajo del reborde costal derecho. Sección de piel, tejido celular subcutáneo. Acá sí se secciona la ponerosis del músculo recto, y las fibras musculares del músculo recto también se seccionan. No se divulsionan, sino se seccionan. Lo mismo que el músculo oblicuo mayor, oblicuo menor, también se seccionan. Con el electrobisturí se seccionan. Y por último se abre el peritoneo y se llega a cavidad. ¿Para qué sirve esta incisión? Para todos los órganos que se encuentren en el hipocondrio derecho. Se usa más para realizar las colecistectomías, para la exploración de las vías biliares, resecciones hepáticas del lóbulo derecho, quistectomías hepáticas. Siguiente, por favor. Y vean la incisión, cómo se realiza. Paralela al reborde costal derecho, los pasos que se siguen. Los pasos que siguen al realizar el corte, y acá sí se secciona el músculo recto. Acá se ven las fibras del músculo recto. Esto hay que seccionarlos, lo mismo que el oblicuo, las fibras que van en esta dirección, hay que seccionarlas para abrir este tipo de incisión. Se secciona también el transverso, el oblicuo menor y el transverso. Siguiente. Y vamos a ver una pequeña película. La incisión es pequeña en este caso, está en su costal derecha, una incisión pequeña. Está seccionando la ponerosis de los oblicuos, del oblicuo mayor primero. Presentando ponerse el oblicuo menor, y por último con el electrocauterio corta masa muscular y abre el peritoneo también. Está cortando masa muscular hacia la parte de los rectos, la parte medial de los rectos. Lo hace con el electrocauterio porque son bien irrigados los músculos y pueden sangrar. Divulsionando con las tijeras, divulsiona con las tijeras.
agarra el peritoneo, la aponeosis posterior y el peritoneo, y abre cavidad, llega a cavidad. Mete siempre los dedos para proteger de las vísceras, un separador de pared por arriba. Está abierta cavidad. Siguiente, por favor. Veamos ahora la exéresis. Siguiente. La exéresis es la intervención quirúrgica en sí, realizada por corregir una patología determinada, extirpar un órgano, masa tumoral o cuerpo extraño, o llegar a un diagnóstico cuando no tenemos un diagnóstico preciso. Siguiente. Se usa el término ectomía en las exéresis. Por ejemplo, gastrectomía es resecar el estómago, colectomía, resecar el colon, histerectomía, resecar, ¿qué cosa? El útero. Esplenetomía, resecar el vaso. Y así sucesivamente. Siguiente. Exéresis pues quiere decir escisión, ablación, extirpación, remoción o amputación. Todo eso quiere decir exéresis. Siguiente. Y los pasos que hay que seguir para realizar la exéresis, vamos a dividirlos en estos: la disección, la exposición, la hemostasia y la resección o reparación. Ya saben que la hemostasia se hace en todos los pasos, pero lo vamos a considerar acá para ver estos tipos de hemostasias naturales y quirúrgicas. Siguiente, por favor. Veremos primero la disección, que es la identificación de lo que hemos ido nosotros a buscar. Separando, esto se realiza separando, la disección se realiza separando las estructuras vecinas al problema que nosotros estamos buscando. Muchas veces hay adherencias de los órganos vecinos, de las asas intestinales, y uno tiene que estar liberando esas adherencias laxas, o a veces algunas adherencias son más duras, son más firmes, y tiene que estar separando esas adherencias para liberar todo el campo que uno va a operar. Los tipos de disección, ya lo saben, es roma o cortante. Siguiente, por favor. La exposición. En esta acción de exponer la zona operatoria, acá entran a tallar los ayudantes, separando todo lo que está metiéndose al campo operatorio. Lo tienen que separar los ayudantes. ¿Cómo lo separan? Con los separadores que ustedes ya conocen en las prácticas. Hay separadores para vísceras y hay separadores para la pared abdominal. Lo vamos a revisar muy rápidamente. También se usan las pinzas de tracción para este paso. Las pinzas de tracción, que ya las conocen, se realiza la limpieza de la zona operatoria con perezas, con gasas o con agua, lavando también la zona operatoria. Se realiza aspiración y se realizan movilizaciones, que vamos a ver cuáles son las movilizaciones más importantes. Maniobras de movilización. Siguiente, por favor. Estos son los material quirúrgico que ustedes conocen, instrumental quirúrgico que ustedes conocen. Las valvas maleables, Diver, Harrington, son para separar las vísceras. El Harrington, por ejemplo, también le llaman el corazón, tiene forma de corazón, sirve para separar el hígado. Richardson, para separar la pared abdominal. Farabee, separar la pared. Gosset y Balfour, separadores autoestáticos, separadores de la pared abdominal. Siguiente, por favor. Y las pinzas de tracción que conocen, Alice, Babcock, Kocher, que es de tracción y de hemostasia, la Kocher, tracción y hemostasia, bajados para las pinzas de campo, y Fester. Siguiente, por favor. Y estos son los aspiradores, las puntas de aspiradores, tipo Atson, tipo Pool y tipo Yankauer. También se aspira pequeñas cantidades de líquido con la jeringa Septo, y sirve también esta jeringa para hacer lavados. Siguiente, por favor. Y estas son las maniobras de movilización que debemos de conocer. Son 3 maniobras. La primera es la de Kocher, que es la movilización duodenal de la primera, segunda y tercera porción duodenal, haciendo una incisión en a nivel de la curvatura externa o del borde externo de la primera, segunda y tercera porción del duodeno. Se hace la incisión del peritoneo, del repliegue peritoneal, vamos a llamarlo parieto duodenal,
y haciendo esta incisión podemos, ven en la figura de abajo, mover, desplazar o llevar el ángulo duodenal, el ángulo duodenal hacia la línea media, hacia el lado izquierdo. Al voltear el duodeno así, el arco duodenal, voltear este arco duodenal hacia el lado izquierdo, nos expone la vena cava inferior, el riñón derecho, el uréter derecho, la cabeza, la parte posterior, la cara posterior de la cabeza de páncreas, la parte posterior del cuerpo de páncreas. Nos expone también la parte posterior, perdón, la parte terminal de la vía biliar externa, o sea, del colédono. Todo eso se expone con esta maniobra de Cohen. Siguiente. La otra maniobra que debemos de conocer es la maniobra de movilización de Cattell-Brach. Es la maniobra de Cohen, pero se sigue cortando al nivel del repliegue del peritoneo parietal que se une al colon ascendente, que se llama la línea de Toll, parieto-colónica. Se corta todo ese repliegue, ese peritoneo, y permite movilizar todo el colon ascendente, además del duodeno, hacia la línea media, hacia el lado izquierdo, y se puede exponer así, se expone así todo lo que es la vena cava inferior, todo el riñón izquierdo, derecho, uréter derecho, todo el páncreas, cabeza de páncreas, todo eso se expone con esta maniobra de Cattell-Brach. Siguiente. Y así cortando el repliegue peritoneo cólico del lado izquierdo, tenemos esta otra maniobra de movilización que es de Matos, que es parecida a la anterior, solo que es en el lado izquierdo. El parieto cólico izquierdo se corta, a la línea de Toll izquierda se corta, y se corta también el peritoneo que se adhiere al vaso y al lóbulo izquierdo del hígado. Todo eso se moviliza, se trae hacia el lado derecho y nos permite visualizar todo el retroperitoneo del lado izquierdo, riñón izquierdo, uréter izquierdo, todo el recorrido de la arteria aorta con su bifurcación ilíaca, la cola de páncreas. Tenemos una amplia exposición de retroperitoneo izquierdo. Así como la maniobra anterior teníamos el retroperitoneo derecho, acá tenemos visualización del retroperitoneo izquierdo. Siguiente, por favor. Y ahora veamos la hemostasia, que ya sabemos que se realiza en todos los pasos de la laparotomía, se debe realizar la hemostasia, pero lo traemos a colación acá porque es donde más se maneja la hemostasia. Tiene por objetivo cohibir la hemorragia, por lógica, preserva la integridad vascular, preserva la circulación periférica, corrige la respuesta inflamatoria y favorece, haciendo una buena hemostasia, favorecemos la cicatrización. Siguiente, por favor. Esta hemostasia puede ser natural o fisiológica, y la quirúrgica, que puede ser temporal o definitiva. Siguiente. La hemostasia natural o fisiológica se aplica solo en los vasos pequeños y capilares y sigue estos pasos: vasoconstricción, formación de tapón plaquetario, formación de fibrina, tapones de fibrina, y posteriormente ya viene la fibrinolisis. Siguiente. Este es un esquema que ya para que vean los pasos que se siguen de esta hemostasia fisiológica. Entra a tallar, ¿no?, la cascada de la coagulación, que ustedes ya conocen. Siguiente. Pero lo que vamos a ver nosotros es la hemostasia quirúrgica, que puede ser temporal o definitiva. En esta hemostasia quirúrgica temporal es con la ayuda de procedimientos manuales, compresivos cortos, con pinzas o clamps. Tenemos un tipo de esta hemostasia temporal, es la hemostasia digital, que es la presión de la lesión vascular con el dedo. Uno presiona justamente sobre la lesión vascular y evita el sangrado. Esta presión de la lesión vascular nos permite que nos preparemos y preparamos el material para posteriormente resolver ese problema. Si es un vaso importante, nos permite preparar el material para suturar esa herida, esa lesión vascular. También puede ser la presión entre dos dedos, como una pinza, dígito digital,
como por ejemplo, si la lesión está en un vaso del epíplomo mayor que es móvil, está sangrando un vaso, nosotros podemos pinzarlo, agarrarlo con 2 dedos y así hacemos la hemostasia temporal de ese vaso sangrante hasta que nos tomemos la decisión o nos pasen una pinza para hacer una hemostasia y después una ligadura. Tenemos la compresión directa, que es lo que hemos hecho con el dedo, pero también se puede hacer con una gasa montada en una pinza. Le llaman, acá le llaman sponge, ¿no? O es una gasa ya cuadrada, pequeña, la dobla la instrumentista en 4 partes y la pone en una pinza un poco gruesa y puede servir para comprimir la parte sangrante del vaso que está lesionado. Tenemos también la compresión indirecta. En este caso la compresión indirecta puede ser digital o puede ser también con una gasa montada, con un sponge, pero no se comprime ya el sitio de la lesión, sino se comprime el recorrido del vaso que está sangrando, de la arteria que está sangrando, o puede ser una vena también. Se comprime ese recorrido de ese vaso sangrante para parar el flujo sanguíneo que va hacia la zona que está lesionada. También se puede hacer el pinzamiento temporal con pinzas hemostáticas, pero más se hacen con clamps vasculares, cuando son vasos importantes que nosotros vamos a suturar. Siguiente. Y vean acá una foto en la parte superior de compresión directa. El cirujano, en el momento de que viene el paciente con una herida, un vaso sangrante, una herida que se ha producido el paciente, lo comprime o con el dedo, o si tiene una gasa, le pone una gasa y está comprimiendo el sitio del sangrado. Es una compresión directa. El ejemplo de una compresión digital indirecta está comprimiendo el recorrido del vaso. Acá abajo está la lesión, vamos a suponer que acá abajo está la lesión de la herida del vaso que se ha lesionado, que está sangrando, y el cirujano comprime en la parte para parar el flujo sanguíneo, comprime a unos centímetros antes de la lesión. Y por último, en este tercer esquema, vemos también una compresión indirecta. Esta maniobra la traemos a colación porque es importante, se utiliza mucho en la cirugía de hígado. No sé si ustedes han escuchado hablar de la maniobra de Pringle. La maniobra de Pringle es una compresión indirecta. ¿De qué? Se comprime el hilio hepático. Por el hilio hepático pasan 3 elementos importantes. Es la arteria hepática, que lleva el 30% de la sangre del hígado, la vena porta, que lleva el 70% de la sangre del hígado, entre los dos llevan toda la sangre del hígado, y también pasa otro elemento importante que es la vía biliar externa, que es el coledo, pasa por ahí. Entonces, si nosotros comprimimos, ya sea con los dedos pinzando o con un clamp vascular a este nivel, todo lo que esté sangrando del hígado va a parar de sangrar. Entonces se utiliza esta maniobra de Pringle tanto para las cirugías selectivas, para cuando uno va a realizar, vamos a suponer una segmentectomía para sacar una tumoración del hígado, o cirugía de un quiste de hígado, o un paciente accidentado, como en este caso, que hay un estallamiento del hígado. Nosotros no podemos ir de frente a tratar de cohibir esta hemorragia del hígado. Está muy bien irrigado, y una herida de este tipo se llena todo el campo de sangre rápidamente. Entonces nosotros no podemos ni siquiera buscar cuál es el vaso que vamos a suturar, o cuál es el vaso que vamos a agarrar con una pinza hemostática. Entonces tenemos que decidir a tratar de parar, de cohibir en lo máximo posible este sangrado, y se hace para eso esta maniobra, que es la maniobra de Pringle, que es una compresión indirecta. Muy bien, doctor, siguiente por favor. Y tenemos también las hemostasias definitivas por medios mecánicos. Agarramos con una pinza hemostática un vaso sangrante y le ponemos una ligadura, y es una hemostasia ya definitiva. ¿Cómo? Le podemos poner un punto transfixiante y anudamos y hacemos una hemostasia definitiva, como también la colocación de grapas metálicas, como las que vemos acá, son hemostasias ya definitivas. Siguiente, por favor. Otro tipo de hemostasias definitivas con
Los electrocauterios, elementos termoeléctricos, realizan hemostasia definitiva, queman la zona esa y hacen la hemostasia, transformación de energía eléctrica en térmica. Electrocauterio, los láser, también los ultrasonidos, radiofrecuencia, coagulador de argón, todos los aparatos que nosotros tenemos para realizar hemostasias definitivas. Y también se puede hacer por hemostasia por frío con nitrógeno líquido. Siguiente, por favor. Tenemos acá algunos ejemplos, no se ve muy bien, pero el uso del electrocauterio y todos los otros aparatos que hemos dicho, láser, ultrasonido, coagulador de argón. Siguiente. Otras hemostasias definitivas como estos productos químicos que podemos encontrar en el mercado, compresas de gelatina. Este es uno de los más usados, Gelfan, y este es otro, el Oxicel, celulosas oxigenadas, que se aplican como si fueran gasas encima de la zona sangrante y ayudan para parar el sangrado. Hay una serie de productos, ustedes pueden ver acá, siguiente. Otras más que son unas colas quirúrgicas como BioGlue o BioFan. Hay otros que como el cianoacrilato, así como las gotitas de tris, que se echan con unas gotitas así que sellan rápidamente. Otros sellantes biológicos como la de fibrina, base de fibrina, colágenos en polvo y trombina en gel. Siguiente. Todas las presentaciones que vemos en el mercado, estas son las ceras para huesos y todos estos productos que unos son tipo gel, otros son tipo espumas o como gasas y otros son como mallas. Siguiente. Esta es una película. Esta es una película, vamos a hacer una parte de su excelencia. Esta es una incisión subcostal para una hepatectomía. Vamos a ver una parte nomás de la excelencia con una hepatectomía. Una masa en epigastrio. Cortado el ligamento falciforme, está yendo el cirujano para cortar, la lesión está en el lado izquierdo, va a hacer una lobectomía izquierda, está cortando el ligamento triangular izquierdo para desprender el hígado, el lóbulo izquierdo del hígado. Por esa zona va despacio porque hay que tener cuidado, porque por ahí entran las suprahepáticas izquierdas, hay que tener cuidado. Después va a la parte inferior para disecar el hilio hepático, limpiar los ganglios. En este caso pues una lesión que es un adenocarcinoma. Hay que hacer limpieza ganglionar en el hilio hepático. Vean que por partes cortas está con la tijera de Meisenbaum. Acá se usa la tijera de Meisenbaum, el cirujano. Son tejidos finos, por parte está haciendo divulsión con la pinza, también puede hacer divulsión con la tijera. Bueno, después liga los vasos del lado izquierdo y realiza la resección del lóbulo izquierdo del hígado.
Entramos a la otra etapa que tenemos que ver, que es la síntesis, que es el cierre de la pared. Es la acción de cerrar, conjunto de maniobras para unir los tejidos que habíamos dividido, restituyendo su continuidad, ojo, restituyendo su continuidad anatómica y funcional. Se requiere, el cirujano tiene que tener un amplio conocimiento de los diferentes tipos de sutura y del material a utilizar, o sea, material de sutura a utilizar. Siguiente, por favor. Recomendaciones: revisión meticulosa de la hemostasia, siempre en todos los casos, revisión de la hemostasia, recuento de la gasa, ya les dije, suturar plano por plano, lavado del herido operatoria, de ser necesario en algunos casos la sutura es total, un solo plano, opcional, aplicar puntos de refuerzo, ya veremos los puntos de contención, y evitar los espacios muertos en la medida de lo posible. Siguiente. Para eso se usa el porta agujas, el porta agujas, pinza de disección, agujas, hilos, grapadora quirúrgica. Siguiente, por favor. Tenemos el porta agujas, una pinza de disección, esta es la pinza rusa, es redondita acá en la punta. Los tipos diferentes de agujas que ya conocen ustedes: curvas, rectas, con la punta cortante, la punta roma, los diferentes tipos de hilo, monofilamento, multifilamento. Siguiente. Tipos de aguja, atraumáticas y traumáticas. ¿Cuáles son las atraumáticas? Cuando el hilo de sutura está engastado en la aguja, como en este tipo, es atraumática. Y las traumáticas son cuando el hilo de sutura está enhebrado en el ojito de la aguja. Esta parte anchita es lo que causa un hueco más grande, por eso son traumáticas. Siguiente. Y vean lo que deben de conocer: diferentes tipos de materiales de suturas. Estos tipos de materiales de sutura se dividen en monofilamento o multifilamento. Pueden ser absorbibles o no absorbibles, y pueden ser naturales o sintéticos. Cada uno de estos tiene sus características. Acá les ponemos sus ventajas, sus desventajas, para que ustedes lo lean tranquilamente y vean cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos: los monofilamentos, los absorbibles, los naturales, los sintéticos, etc. Pero eso lo debe conocer el cirujano para saber cuál de ellos es el que va a aplicar en cada sutura. Siguiente. Y estas son algunas de las características de las suturas. La fuerza tensil. ¿Qué cosa es la fuerza tensil? Es el peso en libras que puede soportar un hilo antes de romperse al anudarse. Un hilo anudado, ¿cuánto puede soportar de peso en libras? Esa es la fuerza tensil. Ojo, la fuerza tensil disminuye cuando el hilo está anudado que cuando está sin anudado. También debe conocer el calibre del hilo. El calibre, ¿cómo se mide? El calibre va aumentando del número 0 a 1, a 2, a 3 va aumentando el calibre. El calibre de 0 es 0.0159 de pulgada, es el calibre de 0, y después va aumentando hasta 6, 7, 8, va aumentando de grosor. Pero del 0 hacia abajo, vamos a llamarlo 0, 1 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros. Conforme aumente el número de ceros, el calibre va disminuyendo de grosor. Y conforme disminuye de grosor el hilo de sutura, va disminuyendo también la fuerza tensil de este material. Deben de conocer también la capilaridad, que es la capacidad que tiene la sutura de permitir el pasaje de sustancias de los tejidos a través de la línea de sutura. Cuanto más capilaridad tenga, hay la posibilidad de que pasen más gérmenes. Las suturas que tienen mayor capilaridad son las multifilamentos. Las que tienen menos capilaridad son los monofilamentos. Por eso las que permiten pasar menos gérmenes son los monofilamentos. Los multifilamentos permiten pasar más gérmenes. Se pueden contaminar las heridas más. La memoria de las suturas es la capacidad de la sutura de adoptar la posición que tenía en el empaque. La reacción tisular, las suturas que tienen
más memoria, tienen que hacerle más nudos, porque son más fáciles de desanudarse. La reacción tisular, todas las suturas producen reacción tisular. Hay que tener presente que las suturas son cuerpos extraños. Entonces, todas las suturas producen reacción tisular en diferentes medidas. Puede ser desde una simple reacción inflamatoria hasta puede haber el rechazo del cuerpo extraño, del material de sutura, lo rechaza el organismo. Y el tiempo de absorción, algunas suturas se reabsorben más rápidamente que otras. Siguiente. Veamos los puntos de sutura quirúrgico, vamos a revisarlos, ustedes ya los conocen en las prácticas que han tenido. Hay puntos separados, puntos continuos y los puntos de contención. Los puntos de separados, tenemos los puntos simples, el punto simple invertido, que eso no lo hemos visto en la práctica, pero el simple sí. El punto en U horizontal, o también llamado colchonero horizontal. El punto en U vertical o colchonero vertical, o punto de Donati o Pack o Sarnoff. El punto cruzado, que puede ser cruzado superficial o cruzado profundo. Recuerde que el punto cruzado se usa para hacer hemostasia. El punto de Lemberg, que lo van a ver después en las prácticas, creo que hay otra clase que va a ser de anastomosis. Ahí van a ver el punto de Lemberg. Pero ya les vamos adelantando, el punto de Lemberg es un punto invaginante, es un punto separado invaginante de Lemberg. De los puntos continuos, los puntos continuos se le llaman Surgier también. Tenemos el Surgier simple, el Surgier cruzado, se utiliza el Surgier cruzado también para cuando en la superficie que vamos a unir hay puntos sangrantes, utilizamos el Surgier cruzado. El punto de Connell también sirve para la anastomosis, que también lo van a ver en las siguientes clases, para anastomosis intestinales. El punto de Connell también es invaginante, ya tenemos dos invaginantes, Lemberg y Connell. Después tenemos la sutura intradérmica, que lo utilizan los cirujanos plásticos. Ustedes también la van a utilizar. Tenemos la jareta o bolsa de tabaco, que también es invaginante o puede también servir para fijar algunos drenes. Y el punto de Schmiden, que es semi-invaginante. También tenemos los puntos de contención, que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Y acá unos dibujitos para que no se olviden. El punto simple, el punto de cruz, hemostático, un punto en U vertical, en U horizontal, punto de Lemberg, invaginante. Siguiente, por favor. El Surgier simple, Surgier cruzado o Reverdán o Ford, el intradérmico o Chassaignac, el Connell, que es invaginante, Schmiden semi-invaginante, bolsa de tabaco, invaginante. Siguiente. Y el punto de contención o retención, que son unos puntos que se ponen en algunos casos. Son unos puntos totales que agarran piel, celular subcutáneo, aponeurosis, músculo, hasta peritoneo y entran hasta cavidad y regresan por el otro lado agarrando todas las capas de la pared abdominal. Estos puntos se ponen en ciertas condiciones. Cuando nosotros pensamos que van a haber problemas de cicatrización, que el paciente no tiene una buena cicatrización y que esa herida se le puede abrir, es que nosotros ponemos estos puntos de contención. ¿En cuánto tiempo sacamos estos puntos de contención? ¿Conocen ustedes? Se retiran los puntos de contención en 14 días como mínimo, 14 a 21 días. Los puntos de contención, los puntos normales, ¿en cuánto tiempo se retiran? En 7 días, un promedio de 7, 8 días. Estos puntos de contención en 14 a 21 días. ¿En qué situaciones lo usamos? Cuando tengamos pacientes desnutridos, porque no hay buena cicatrización, en pacientes con cáncer, en pacientes inmunodeprimidos, cuando están usando pacientes que usan corticoides, también no hay buena cicatrización, en obesos, en diabéticos, ascíticos. Saben que también los problemas de infecciones de herida producen dehiscencias de las heridas operatorias. También si nosotros pensamos que va a haber una infección de herida o la herida está infectada, es bueno poner punto de contención. Cuando nosotros sabemos que el paciente presenta un aumento de la presión intraabdominal porque es tosedor crónico, hay que poner punto de contención. Otros pacientes
que también tienen aumento de presión intraabdominal, como son los prostáticos que pujan al miccionar, también hay que ponerle punto de contención. En los pacientes reestructurados o viscerados, en la reestructura hay que poner punto de contención. Esto también condicional en algunos ancianos y en algunas emergencias. Siguiente, por favor. Entramos a ver las complicaciones, por último, este es el último bloque, las complicaciones de las laparotomías. Gran parte ya lo han tratado con el doctor José Rosa Medina en la clase anterior. Vamos a pasarlo un poco rápido. Siguiente. Las complicaciones más frecuentes son las complicaciones de las heridas. Estas complicaciones de las heridas puede ser hematoma, seroma, infección y dehiscencia. Y cuando hay dehiscencia puede ser parcial o puede ser total o evisceración. Siguiente. Y veamos unas fotos. Infección de herida, no sé, este de la foto de infección de herida no se nota bien por el color, pero acá hay flogosis en toda esta zona, hay flogosis, acá hay un absceso. Acá hay un seroma, acá no se pone tan colorada la piel, pero se pone remitente la piel en esta zona. Acá hay un hematoma, lo notamos por la equimosis, hay dehiscencia de la pared en este caso, y acá hay una fístula, hay una dehiscencia de una anastomosis enteroentérica y hay una fístula enterocutánea. Siguiente, por favor. Factores que predisponen a la infección de las heridas. Vean, la edad del paciente, estado nutricional, estado inmunológico, obesidad, manipulación, contaminación, no uso de antibióticos profilácticos cuando hay de requerirse, falta de asepsia y antisepsia por culpa de quién es, del cirujano, falta de asepsia, o del equipo quirúrgico, falta de asepsia y antisepsia, presencia de lesiones previas en la zona operatoria, diabetes mellitus, uso de corticoides. Siguiente. Y factores que predisponen las dehiscencias son parecidas: infección de la herida operatoria, muchas veces por culpa del cirujano, excesiva tensión de la sutura por culpa de nosotros, del equipo quirúrgico, del cirujano o de los ayudantes que le dijeron amarra tú, haz el nudo tú, material de sutura inadecuado por culpa del cirujano, tipo de incisión, a veces el cirujano pues tiene que pensar qué incisión va a hacer y cuál es la que menos dehiscencia hace. Cuando no hace la síntesis bien, la eversión de los bordes de la herida, no coaptan un borde con el otro. La falla técnica de hacer los nudos, culpa de nosotros, de los cirujanos. Pacientes inmunodeprimidos hipoproteicos, también culpa de los cirujanos porque han debido de averiguar eso. Siguiente, por favor. Complicaciones respiratorias. Frecuente la telectasia en muchos pacientes. Ya puede llegar en algunos casos hasta la neumonía. Complicaciones cardíacas, arritmias, puede llegar en algunos casos infarto agudo del miocardio. Ojalá que no nos toque nunca. Siguiente. Complicaciones peritoneales, hemoperitoneo. Cuando nosotros no hemos hecho una buena hemostasia, y dejamos un vaso sangrando, y a los 3 o 4 días el paciente empieza a presentar hipotensión, taquicardia, le tomamos una ecografía y hay líquido intraabdominal, hay un hemoperitoneo. Tenemos que reintervenir al paciente. Un biliperitoneo, igual hemos operado de la vesícula, hemos sacado la vesícula y no hemos anudado bien el cístico. Si ha escapado la sutura del cístico y empieza a chorrear la bilis, y a los 2 o 3 días tenemos que reintervenir este paciente. Peritonitis turulenta, los casos de apendicitis aguda probablemente podría ser. Hay complicaciones gastrointestinales, hilo adinámico en todos los pacientes que uno remueve las asas intestinales, en todas las laparotomías hay cierto grado de hilo adinámico, pero eso se resuelve en 24 horas generalmente, máximo 72 horas ya está resuelto el hilo adinámico. También puede haber obstrucción intestinal por formación de bridas o adherencias, puede haber dehiscencias de las anastomosis. También tenemos complicaciones urinarias, la presencia de un globo vesical por retención de orina o una infección del tracto urinario. Complicaciones hepáticas, una hepatitis medicamentosa por los anestésicos. Siguiente, por favor. Y por último, yo he puesto esta complicación que es la iatrogenia, que es el olvido de material o instrumental quirúrgico. Esta es una doble complicación. Complicación para el paciente porque hay que volverlo a operar y complicación para el cirujano para que no tenga un juicio largo, después no va a poder dormir por muchos años. Sigue. Eso es todo.